no había habido comunicación por parte de sus profesores de laboratorio hasta el momento, debido a que todavía había un reajuste de grupos. Estaban cerrando todavía algunos grupos, y entonces esto hace que se distribuyeran, ¿no? Que se distribuyeran los profesores hacia otros laboratorios, otros grupos, ¿no? Y entonces, bueno, había un reacomodo todavía. Entonces, hasta apenas recientemente, ¿sí? Nos comunicaron que el laboratorio de este grupo, que es mañana, iba a tener o va a tener 4 secciones, ¿sí? 4 secciones en las cuales, hasta donde me quedé, va a estar la maestra Edith, la maestra Mayurik, el profesor Armando y yo Merengues. Entonces, así va a estar la distribución de profesores en el laboratorio. De acuerdo a lo estipulado por la academia, y me parece ya también los profesores han elegido sus secciones, pues bueno, ya la maestra Edith les hará llegar un correo a aquellos alumnos que estarán con ella trabajando. Por otro lado, el profesor Armando, la maestra Mayu, y yo les mandaré correo a aquellos alumnos que estarían conmigo, ¿ok? Bueno, ni modo, ya algunos profesores ya eligieron sus grupos o su sección, y entonces pues habrá alumnos que no estén conmigo. A mí me gustaría que todos estuvieran conmigo, honestamente, todos. El semestre pasado también tuve 40 alumnos y casi yo los atendí todos. Estuvo otro profe, pero bueno, el otro profe estaba aprendiendo, estaba capacitándose, pero, ¿cómo decirlo? Ahí tenemos que, pues, me eché todo el grupo, estuvo muy padre, pero bueno, en este caso va a haber otros 3 compañeros profesores que estarán con ustedes apoyándolos. En un momento dado, si existe duda de algo, pues aquí en teoría lo veremos, ¿sí? Si existe alguna situación en laboratorio. Bueno, entonces ese es el comunicado para ustedes y esperar a lo largo del día que los otros profesores se comuniquen, ¿ok? Y también yo también me estaré comunicando con ustedes. Aquellos alumnos que estén conmigo en el laboratorio, vamos a usar este link, ¿sí? Este mismo link se va a usar. El que están usando para teoría, lo usarán para laboratorio. Entonces, no habría tanto problema en cuanto a la plata. Los otros compañeros profesores, bueno, ya les harán llegar sus direcciones o el aviso, por si todavía estaban preocupados de quién será el laboratorio, o quién dará el laboratorio, dónde será el laboratorio, quién será el profesor del laboratorio, dónde veremos al profesor. Por esa situación, repito, no se había todavía hecho la distribución correspondiente. Entonces, bueno, así está la situación. ¿Sí? Vamos a ver. Voy a preguntarle a la Telles. Telles, ¿qué vimos la clase pasada? ¿Telles Pamela? ¿Yo? Sí, Telles Pamela. ¿Me puede repetir la pregunta, profe? ¿Qué vimos la clase pasada?
Me acuerdo que nos puso a presentarnos y vimos... eh, Ajá. ¿Me escuchó? sí, voy. Lo de Ah, energía interna, ¿no? Que nos preguntó. sí, efectivamente, ¿no? Lo de energía interna. Yes. Entonces, tenemos aquí la... Hablábamos también, bueno, tenemos esto de energía interna, y hablábamos lo respectivo a, a que era una propiedad de Estado, ¿no? Y que era relevante entender tal propiedad de Estado, porque cuando existe una explosión o un incendio, eso que nosotros vemos es reflejo de la energía existente en ese material peligroso, hablando, por ejemplo, de explosivos o materiales inflamables. Y entonces vemos ahí ¿cómo decirlo? Una botella de alcohol, ¿no? De farmacia, o vemos un pomito, un eh, frasquito de acetona. Bueno, ahí muy sin chiste, ¿no? Pero toda la energía que ese frasquito o ese litro de etanol pueden tener, pues entonces ya se vuelve algo peligroso, ¿ok? Entonces, con ese fin lo digo. Ahora, en el caso de materiales biológico-infecciosos, eh, la situación es otra. Va más, o tiene un sentido más hacia eh, las afectaciones a la salud, ¿no? Por agentes biológicos. Yo les comentaba, creo que eran ustedes, si no mal recuerdo, en donde, no, creo que no. Si no mal recuerdo, sí creo que era para otro grupo, les comentaba que el programa toca en parte la sección de biológico-infecciosos o los temas de biológico-infecciosos. Trato de abordar con detalle la parte de la inflamabilidad, la parte de explosivos, la parte de reactividad y esta primera parte que tiene que ver con las propiedades de la materia o naturaleza de las sustancias, y la de biológico-infecciosos, que es una de las unidades finales. Si da tiempo, lo tocamos, pero para empezar, ustedes están estudiando aquí en la licenciatura con un rubro o con un enfoque ambiental y es indiscutible de que antes o después se ve la parte de biológico infecciosos. No así la inflamabilidad. En ninguna otra materia hablan inflamabilidad o explosivos, ¿sí? Pero biológicos infecciosos sí. En otras materias que en el nuevo plan de estudio no sé en qué parte, pero sí lo ven. Y además, por el hecho de que estamos viviendo una situación muy especial, ¿no? En la humanidad, en donde un agente biológico, pues, ha provocado una revolución a nivel salud, a nivel personal, a nivel familia, a nivel nacional, mundial. Entonces, no hay nada mejor que ustedes como seres humanos, como jóvenes, pues vivan, ¿no? Esta situación de un agente biológico infeccioso. Entonces, por eso no ahondamos mucho en la parte de biológicos infecciosos. Pero bueno, regreso a lo que estábamos hablando, ¿no? Que era la energía interna. La energía interna tiene una condición muy particular para establecerse o para entender o para calcular una diferencia de energía interna. ¿Cuál sería la condición que se mantiene constante para tener la delta U, Telles?
Telles. Era la presión. Ahí va, por ahí va. Ajá, la presión. Dice Telles. A ver, le voy a preguntar a Fernanda Valdés. Fernanda Valdés, ¿qué condición manteníamos constante para el cálculo de la delta U? No era mi trabajo ni el calor, eso recuerdo, pero la presión. La presión. Uh-huh. No creo, sinceramente. A ver, Fernanda Valdés dice que no está segura, ¿no? En resumidas cuentas. Voy a preguntarle a Cristian Iván Manzanares. Cristian Iván Manzanares, ¿qué condición se mantiene constante para el cálculo de la delta U? La temperatura, creo que me parece. La temperatura. Entonces, fíjense, es interesante lo que comenta Manzanares y lo que comenta Telles, porque dice ella, la presión, dice Manzanares, la temperatura, ¿no? Y bueno, si yo le preguntase a Alejandro Ángeles Gutiérrez, pues a lo mejor me diría el volumen, ¿no? Entonces, pues ¿a quién le creo? ¿Quién será quien, quien me ayude a entender esta situación? Bueno, no lo voy a decir en este momento. A ver si de esto sí se acuerdan y de lo que voy a platicar. Le voy a preguntar a Alejandra Rodríguez. Si la entalpía es una propiedad de estado o propiedad de trayectoria, Alejandra. Alejandra Rodríguez. Yo, perdón. Sí, la entalpía, creo que es de estado, me parece. Si no mal recuerdo desde Físico-Química 1, creo que sí era de estado. Propiedad de estado. Ok. Muy bien, Alejandra. Entonces, Alejandra dice que la entalpía estaba dudosa, pero efectivamente es una propiedad de estado. A diferencia de las propiedades de trayectoria, en las cuales hablábamos, creo que con ustedes, la clase pasada. Y disculpen que esté así como confundido, porque tengo curso también de fisicoquímica de metales peligrosos con los de sexto semestre. Entonces es como que, bueno, no estoy con ellos, estoy con nosotros, pero al final de cuentas es lo mismo, no se preocupen. Nada más era como recordar en qué nos quedamos con ustedes. Nada más es eso. Entonces, dice Alejandra, si es una propiedad de estado, esto quiere decir que el estado 1 o el estado 2 tienen su propia entalpía, ¿sí? Que difiere con las propiedades de trayectoria que hablábamos, estaban presentes en un ciclo de Otto, ¿no? Que era uno de los ciclos sencillos que se ven en Fisicoquímica 1. Estaba el de Stirling, el de Rankine, el de Diesel y el de Otto, ¿sí? Entonces, bueno, está esta situación en donde cada uno de estos ciclos, uno de los más sencillos es el de Otto, y uno de los de más uso a nivel, pues, de la humanidad. Bueno, quería decir entonces con esto que en ese ciclo, cuando lo enunciábamos, veíamos que habría propiedades de trayectoria. A ver, Alfredo Joshua Martínez, recuérdame las propiedades de trayectoria que hablábamos en el ciclo de Otto, por favor. Recuerdo el trabajo. Ajá. Y nada más. Creo que el calor. Y el calor, claro. Trabajo del calor. Efectivamente, Alfredo Joshua Martínez. Entonces, vean cómo estas propiedades de trayectoria difieren de las propiedades de estado
porque solo aparecen en la frontera del sistema. Me pregunta Ana Laura Morales, que por qué estoy viendo temas de Físico-Química 1, ¿no? Eso me acaba de decir Ana Laura. Bueno, Ana Laura, en primera, porque estamos en una materia de Físico-Química. En segunda, porque esos conceptos los aplicamos en fenómenos que vienen un poco más adelante, ¿sí? Entonces, por eso retomo esta parte, ¿ok? Bueno, ahora bien, a lo que iba, ¿no? Y de hecho le voy a preguntar a Ana Laura Morales. A ver, Ana Laura Morales, ¿qué condición o qué propiedad de estado se mantenía constante con el fin de hacer el cálculo o la determinación de la delta H? No está Ana Laura Morales, ¿verdad? Bueno, le voy a volver a preguntar a Telles. A ver, Telles, ¿tú qué dices? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Claro. ¿Qué propiedad de estado se mantenía constante para determinar la delta H? Ay, no recuerdo, profe. Ok, Telles, no te preocupes. Le voy a preguntar a que te ayude Daniel Andrade. ¿Dónde estás, Andrade? Aquí estoy y a mal árbol se arrimó, yo tampoco sé. Todas. Ok, no te preocupes, Andrade. Muchas gracias. A ver, Michelle, ¿qué me dijiste? Que todas. Todas. Esta muchacha creo que se merece un 10. ¿No? Un 10 menos 10. No, no es cierto, Michelle. No, claro que no, como que todas. Con cuidado. Cuidadito, cuidadito. Entonces, nada más una de ellas. La presión, ¿no? Sí, claro. Ajá. Ajá. La presión, me dice aquí el joven José Eduardo. Entonces, sí, efectivamente, la presión, ¿sí? Repito, la delta H se calculaba manteniendo constante un parámetro o una propiedad de estado. En este caso era la presión. Todavía no lo he dicho para el delta U, ¿eh? Todavía no lo he dicho. Entonces, para el delta U, recordemos que también hay una propiedad de estado que se mantiene constante. Esa es el volumen. El volumen se mantiene constante, ¿sí? Ante esta situación, ya una vez recapitulando lo visto en Físico-Química 1 con sus profesores, y haber puesto sobre la mesa lo que tiene que ver con propiedades de estado, propiedades de trayectoria, la delta U, la delta H, le voy a preguntar a Anthony González. Órale, ese nombre bien tejano. Anthony González, ¿dónde andas? Sí, aquí, profe. A ver, Anthony. Oye, ¿cómo podemos entender la entalpía? ¿Cómo la podríamos definir, Anthony? Es el cambio de... Es el cambio de temperatura que... No, de energía que ocurre al transcurrir una reacción química. El cambio de energía. O podría decir que la energía que absorbe o expulsa una reacción. Cuando... Ajá. El proceso de reacción. Ajá.
Bueno, a ver. Sí, voy a ayudarle un poco a Anthony, ¿no? Voy a explicar un poco, con el fin de que se esclarezca esta situación. Anthony me puso el ejemplo, ¿sí? Me puso el ejemplo y lo voy a reclamar. Digo, como he dicho, una entalpía no es otra cosa más que energía, ¿sí? Es energía. Bueno, pero me dice esta Alejandra, ¿no? Me dice, profesor, ¿por qué usted no, o los fisicoquímicos o termodinámicos, ¿por qué no simplemente le pusieron que a esa energía se llamara calor chiquito o trabajito, ¿no? El trabajo y el trabajito, o el calor y el calorcito, ¿no? O el calor chiquito, ¿no? ¿Por qué no se llama así? ¿No? ¿Por qué idean una palabra así bien extrañota, ¿no? Bueno, esta entalpía así bautizada, hemos de recordar que tiene o está constituida por 3 propiedades de estado, ¿sí? La definición. La definición matemática de la entalpía está definida por 3 propiedades de estado, ¿sí? Le voy a preguntar, a ver, ¿quién sigue aquí? Arturo Palacios Cabañas. Arturo Palacios Cabañas, ¿te acuerdas de la definición matemática, Matemática, porque a partir de ella vamos a construir lo que Anthony nos dijo, ¿sí? ¿Cómo definiríamos o cómo establecemos la definición matemática de la entalpía? Para sacar la cosa teníamos que sacar una derivada, ¿no? O algo así. Ok. A ver, ¿cómo qué derivada? A ver, otra vez. Bueno, dime más o menos de lo que te acuerdes. ¿Qué derivada es? Creo que es, es la diferencia de entre la temperatura 1 menos la temperatura 2 menos la temperatura 1 por el calor específico o algo así, ¿no? Por el CP. Por el CP, más o menos. Algo así, dice Arturo. Ok, Arturito. Bueno, no te preocupes. Le vamos a preguntar a Claudia Marcela Muñoz. A ver, Claudia Marcela Muñoz, fíjate, Arturo me comenta que para calcular la delta H, ¿no? La delta H, pues hay una diferencia de temperaturas de por medio, hay una capacidad calorífica también ahí. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con eso, Claudia, o no? Claudia Marcela. Yo recuerdo otra cosa. A ver. Que creo que se multiplicaba la masa. Y me parece que tenía que ver también la diferencia de la temperatura. Sí. Ok. Ok, Claudia. Fíjense. Entonces, algo similar como lo que dijo Arturo, si se dieron cuenta. Nada más que Claudia, bueno, Arturo y Claudia coinciden en esto de la diferencia de temperaturas. Arturo habla de una capacidad calorífica y Marcela de una masa. Una masa de lote. No, bueno. Entonces, a ver quién habla aquí. Yo, Alejandra Rodríguez. Dime, Rodríguez. Tengo aquí en unos apuntes que la entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen. Así es. Así es, Alejandra. Efectivamente. Y a eso iba, ¿no? Que la definición, eso que acaba de decir Alejandra, no es otra cosa más que la definición de la entalpía de manera matemática. De manera física, lo que estamos viendo ahí también es la suma de energías. Hay una suma de energías. Vean cómo la entalpía es el resultado de la energía interna
más la presión por el volumen. La presión por el volumen, Araceli. A ver, voy a multiplicarle a Araceli. Presión por volumen. Araceli, eso. En atmósferas por litro. Atmósferas por litro. No, Araceli. ¿Con unidades de energía? Sí, no, no. ¿Cómo? ¿Me acabas de decir si es energía o no? No, porque debe ser en joules, ¿no? Claro. Muy bien. Muy bien. Ok, perfecto. A ver. Cristian Iván Manzanares. Aquí. Llevaste psicoquímica 1. Sí. Psicoquímica 2. Sí. ¿Te gustaron? Más psicoquímica 1. Ajá. Perfecto. Entonces tú eres un máster de los másters. No creo. A ver, Cristian Iván. Y veo que te gustó la psicoquímica 1, eso me parece perfecto. La pregunta hacia ti. Araceli, ¿te acuerdas que yo le Alejandra decía que multiplicar la presión por el volumen y Araceli me decía las unidades de litro atmósferas o atmósferas litro? Sí. ¿Cómo transformamos esas atmósferas en otras unidades, Iván? Una conversión de unidades. Ajá. ¿Y a qué puede llegar? ¿Te acuerdas? ¿A qué puede llegar esa atmósferas? A pascales sobre metros cúbicos. Ajá. Ok. Entonces, fíjense, tenemos atmósferas por litro es igual a pascales sobre metro cúbico. ¿No? Eso es lo que dice Iván Manzanares. Muy bien, Iván. Gracias. Entonces, viene una tarea. Una tarea para su libreta. ¿Sí? Tarea para su libreta. Ok. Tienen que hacerla. La voy a revisar. Tienen que buscar la equivalencia de atmósferas por litro y saber a qué unidades pueden llegar con esas unidades. ¿Sí? ¿A qué unidades pueden llegar? Con esas unidades de partida. ¿Sí? Pueden llegar a una opción. Pues Bob Esponja. 2. Pascales sobre metro cúbico. 3. Limitaciones de mercurio por el litro. ¿Sí? O puede llegar a una unidad de energía, no sé. ¿Sí? Ustedes tienen que buscar esas atmósferas a qué puede llegar. ¿Sí? ¿A qué unidades pueden llegar? Ok. Por favor, eso es tarea. Búsquenlo en Wikipedia, en el blog del vago, en el libro, donde ustedes quieran, pero búsquenlo. Sí. Por favor. Entonces, ahí está esa tarea ya para que ustedes hagan una investigación pequeña. Ahora, continuamos, ¿no? Estábamos hablando de la entalpía. Entonces establecía Alejandra Rodríguez esta definición de entalpía. Nos interesaba
porque yo les dije que la entalpía, y ahí lo podemos observar, tenía al menos un término de energía, que era energía eterna, y que no era otra cosa más que otro tipo de energía que tiene el sistema dentro de sí. Entonces, nos interesa conocer, a final de cuentas, cómo pasa el estudio tal vez de un incendio o tal vez una reacción de combustión que se está llevando a cabo de manera descontrolada, cuánta energía se libera. Le voy a preguntar a Cristian Velázquez. Cristian Velázquez, una reacción de combustión es una reacción endotérmica. No, profesor, sería exotérmico porque emite energía en forma de calor. Ok, perfecto. Entonces, libera energía. Imaginémonos que tenemos gasolina. Bien. Tenemos, entrenamos, vamos a vernos muy anarcos, ¿no? Vamos a ser muy anarcos en esto. Gasolina, la esparcimos sobre la superficie. Y bueno, esa gasolina es indiscutible que está encerrada o está rodeada de aire. Ese aire que tiene el comburente. Hacemos un cerillo y bueno, se empieza a llega a combustión, en otras palabras. Vean cómo los productos que ustedes obtienen, si es una reacción de combustión completa, ¿cuáles serían los productos de Ana Laura Zárate? ¿Cuáles serían los productos de la combustión completa? Bueno, Ana Peláez, ya no. ¿Qué dice? No es lo que escucho. Sería dióxido de carbono. Okay. ¿Qué más? Oxígeno. No sería oxígeno. No me acuerdo del dióxido de carbono. Óxido. Y agua. Sí, a ver, si fuera incompleto, ¿serían monóxidos? No, monóxido. Monóxido de carbono. Monóxido. Diana. Bueno. A ver, creo que por aquí respondió Laura Morales Padrón. Laura, no se distinguió tu voz. Dije que si era vapor de agua, profe. A ver, entonces. Siendo Ana Laura. Dijiste que de la combustión le sale agua. ¿Qué más? Pues sería dióxido de carbono y vapor de agua. Claro. Así es. Entonces, Laura Morales, razón, una reacción de combustión completa obtiene CO2 y agua. CO2 gaseoso y agua líquida. ¿Sí? Agua líquida. Que bueno, no es otra cosa más que vapor, pero en la reacción se le coloca un subíndice L de líquido. ¿Qué va con esto? Por lo que decía Anthony, nos comentaba Anthony que un lado, en el caso de los productos, teníamos una energía y en el lado de los productos teníamos otra energía. ¿Sí? Cuando los productos están en un estado, los reactivos están en otro estado, y si nosotros queremos conocer cuánta energía se libera, pues hacíamos una delta H, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Le voy a preguntar a Eric Rafael Gómez, Eric, ¿cómo definimos una reacción de combustión en termodinámica o en físico-química? ¿Cuál es la definición? Más allá de la delta H, ¿cuál es la definición formal de la reacción de combustión?
Recuerdo que era una reacción química de una sustancia que se lleva a cabo en presencia de oxígeno y que como consecuencia se tiene puede existir una explosión o fuego, ¿no? Ok, entonces sí existe explosión o fuego. A ver, a ver, Erika, nada más una pregunta. ¿Sabes cuál era la cantidad de combustible que se iba a quemar? ¿Se debe quemar? Pues dependía, ¿no? Si era una combustión completa, creo que se consumía todo y ya en completa creo que solo era parcialmente. Pero la verdad no recuerdo muy bien. Bueno. Una reacción de combustión química se define, recordemos, cuando un mol con combustible se lleva a una combustión completa a través o mediante el uso de un comburente o del comburente que es el oxígeno hasta formar CO2 y agua. ¿Sí? Ya por sí misma la reacción nos dice que es exotérmica indudablemente, pero siempre es un mol de combustible. ¿Okay? Entonces no se les olvide eso, que relaciona lo que acabo de mencionar, ¿no? Esta energía que se tiene cuando se tienen en esos grupos mencionados por Ana Laura y un mol de combustible. ¿Puede repetirnos cómo se le llama oxígeno? Comburente. Comburente. Gracias. Comburente. Perfecto. El comburente. Bueno, en otras palabras, recordemos una ecuación que deriva o que nos explica esta relación que existe entre la delta H y el calor, ¿no? Porque me comentaba esta Fernanda Valdés que su maestra de Psicoquímica 1 le había platicado que la delta H a presión constante se podía igualar a un calor, ¿no? Eso me dijo Fernanda, su maestra. Aquí yo le pregunté a Fernanda de qué calor era. Pues fue un calor biológico, un calor rico de cuerpo, un calor a volumen constante, un calor a presión constante, un calor proveniente del sol, no sé. Entonces yo le pregunté a Fernanda y Fernanda me responde, me dice, no profesor, no es un calor rico de Acapulco, es un calor a presión constante. ¿Sí? El delta H no es otra cosa más que el calor a presión constante. ¿Por qué es eso, Jorge Bernal? ¿Por qué se define que la delta H es calor a presión constante? Ajá, sí, te escucho. Sí, es calor a presión constante, ¿no? Sí. No, la verdad no sé. No te preocupes, problema. No te preocupes, Bernal. Muchas gracias. No pasa nada. No sé, profesor. Bueno, no pasa nada. O sea, ya. Vamos al siguiente, ¿no?
la siguiente compañera, compañero. A ver, voy a hacer una recapitulación de esto para que vayan recordando. Tenemos que una reacción, por ejemplo, se está llevando a cabo en un vaso de precipitados, ¿sí? Tenemos un vaso de precipitados. Hablemos de una reacción de combustión, por ejemplo, ¿no? Ahorita que estamos tocando ese tema, ponemos un papel, le encendemos un cerillo y se lleva a combustión dentro del vaso de precipitados. O, por ejemplo, tenemos hidróxido de sodio, agrego agua, ¿sí? Agito y espero, bueno, mido la temperatura antes y el después y veo qué pasa, ¿no? ¿Qué alcanzas a percibir o qué es común entre esas dos condiciones o entre esos dos experimentos, Chapina? ¿Que se está llevando a cabo una reacción? Que se está, ojo, es lo que dice Chapina, se está llevando a presión constante. Ojo lo que dice, ¿eh? Entonces, me dice, ¿se está llevando a presión constante? ¡Claro! Efectivamente. Esa combustión que se está estableciendo en ese vaso de precipitados o en una fábrica que se está quemando o en un edificio, en un tercer piso, donde está un sillón que está ardiendo o una reacción que se está llevando en el laboratorio, como lo que acabo de decir, donde tenemos agua e hidróxido de sodio, pues no es otra cosa o trae como condición todo eso una presión constante. De tal manera, entonces, que este fenómeno de una reacción química, y lo comentaba Anthony hace un momento, pues puede ser relacionada con el delta H y el calor a presión constante. Entonces, bajo ese principio, hemos ya establecido la delta U, la delta H, y conocer qué está sucediendo con dichos fenómenos. Un concepto interesante y también creo que es de los más importantes en Físico-Química 1, es conocer la delta G, ¿sí? La energía libre de Gibbs. Le voy a preguntar a José Hernández García. José Hernández, ¿qué nos indicaba la energía libre de Gibbs? Pues con ella recuerdo que podíamos saber si era espontánea o no espontánea la reacción, ¿no? La espontaneidad. La espontaneidad de un proceso. Oye, sí, José. Manejar la... Sí, pues la energía, ¿no? Que si libera o absorbe. A ver. Ajá. Espérame, ya no me quedé claro, pero espérame tanto. Nada más déjame, te pregunto algo. Oye, ¿cuándo es espontánea una reacción o un proceso? ¿Cuándo es espontánea? Espontáneo era cuando cuando no requería de energía, ¿no? Cuando no requería energía. ¿Para qué o cómo? Para llevarse a cabo la reacción. O sea, no he estado como sí, ¿no? Como una fuente externa, por así decirlo, calor o algo. Ok, bueno. Muy bien, José. Me agrada eso. Y, a ver, Jesús Emilio, ¿verdad? ¿O José Emilio? Jesús. Oye, Jesús Emilio,
nos comentaba José Hernández que cuando un sistema no requiere energía, pues entonces el proceso es espontáneo. ¿Qué signo tendría la delta G? Ahí, Jesús Emilio. ¿Positiva? Positiva. Ok. Órale, Jesús Emilio, ¿eh? No estoy seguro. Profesor, yo tengo entendido que cuando una reacción es espontánea, el delta G es más negativo y cuando es no espontánea es más positivo. Y de hecho también la espontaneidad tiene que ver si es estable o no la reacción. Ok. A ver, Nadia. Bueno, te doy crédito con lo que dices, efectivamente. Cuando la delta G, no es que sea más negativa, no, sino si delta G es negativa o si delta G es positiva, pasa tal o cual cosa, ¿ok? Entonces, va ahí algo interesante. Si la delta G es negativa, el proceso el cual estamos estudiando es espontáneo. Si no, es decir, si es positiva la delta G, es no espontáneo, ¿ok? Ahora, a ver, Nadia, tocaste algo interesante acerca de la estabilidad de la reacción o la estabilidad del sistema. Dime un ejemplo de un sistema de naturaleza que sea estable. No estoy segura de tener un ejemplo para eso. O no sé si podría ser incluso los ciclos, como los ciclos del agua o algo así. Bueno, se me ocurren esos, pero no estoy segura de que puedan ser esa clase de cosas. Ok, Nadia. El cuerpo humano. ¿El cuerpo humano qué, Anthony? ¿Pero qué? ¿Del dedo, el ojo? ¿Cómo? No, el sistema en general es estable. Bueno, en la mayoría de los casos, ¿no? Ok. A ver. Si yo coloco un papel, ¿no? Ahorita que estamos hablando de incendios. Si coloco un papel, acerco un cerillo, ¿no? Y bueno, está lo bastante seco el papel para que sirva combustión. De manera espontánea, entonces, ese papel empieza a arder. Si nosotros calculásemos la delta G de ese proceso, sería negativo, pero siempre y cuando le estemos agregando energía. Si no agregamos energía y yo tengo el papel ahí nada más, la celulosa, y esperando a que se genere CO2 y agua, eso más bien tendría un delta G positivo, ¿sí? O si yo espero a que con la luz del sol me alimente. Eso no es un proceso, aunque sea yo cuerpo humano, eso es un proceso no espontáneo. Yo requiero energía a partir de los alimentos, entonces tengo que invertir energía para alimentarme, para procesar los alimentos y a partir de ahí extraer la energía. ¿Ok? Regularmente en la naturaleza hay procesos espontáneos, sí lo hay, pero considerando de antemano la inversión de energía. Es decir, tiene que haber una evaporación. La evaporación, recordemos, absorbe energía, ¿sí? Para que haya una condensación y después una precipitación. Entonces, la energía ahí es relevante. O lo que acabo de mencionar de la combustión. Yo tengo un papel, una hojarasca, un bosque, pero puede estar ahí intacto. Llega un rayo o un fósforo y entonces se propaga el fuego de manera espontánea, ¿sí?
pero siempre y cuando haya una inversión de energía. En la naturaleza, eso es un común denominador, ¿sí? El hecho de invertir energía para que los procesos sean espontáneos. Resulta curioso porque en la industria es interesante y uno podría decir, no, yo agarro, ¿no? En la industria es interesante esto que estoy platicando porque, repito, agarro un pedazo de tierra, ¿no? Que tiene fierro. Agarro, lo saco de la tierra, lo pongo sobre la mesa. ¿Pasa algo y se convierte a tuerca o a un tornillo? No. Al contrario, claro que no. Hay que invertir energía. Ante tal hecho, observamos que incluso en la propia industria es necesario invertir energía para extraer un objeto. No estamos hablando aquí, no estamos en clases de termodinámica básica, ni de termodinámica de procesos industriales, ni de transferencia de calor, no. Pero sí dejar claro que, por ejemplo, para un incendio es importante la energía de activación, es lo que quiero dar a entender, ¿sí? O para una explosión, también yo requiero una energía de activación que me desencadene una reacción y por lo tanto yo tenga ahí este fenómeno de detonación o explosión, ¿sí? Y entonces va relacionado con lo que decía, lo que le preguntaba a Nadia Paola, ¿no? Donde hablábamos de la estabilidad de los sistemas. Finalmente le voy a preguntar a Josafat García. Josafat, ¿qué pasa cuando la delta G es igual a 0? Cuando delta G es igual a 0, pues se halla el equilibrio. Hay un equilibrio, exactamente, ¿sí? Así es, Josafat. Hay un equilibrio. Entonces no tenemos un paso o la energía de pasar de reactivos a productos es la misma de productos a reactivos. Entonces, nosotros tendríamos que el sistema está en un valle. Si tuviésemos de forma esquemática como un balín, tendríamos el balín en el fondo del valle. No se mueve, está ahí, en equilibrio. Delta G igual a 0. Ok. Ahora, ya finalmente, también parte de la recapitulación, del recordatorio, es saber identificar algunas situaciones, es el de el cambio de estado, ¿no? Los cambios de estado. Tenemos un paso de estado de sólido a líquido, de líquido a vapor, líquido a vapor sobre todo, de distintas sustancias. Esto también va a ser relevante porque no va a ser lo mismo, y creo que se los comentaba la clase pasada, no va a ser lo mismo que un combustible sea sólido, líquido o gas, o vapor, ¿sí? Hay diferencia entre ellos, ¿sí? Entonces, es importante también esto, de los cambios de fase. Le voy a preguntar a José Marcos López. José Marcos López, ¿dónde estás? Aquí estoy, prof. A ver, José. ¿Con qué ecuación nosotros podemos calcular las líneas de equilibrio en un diagrama de fases? No recuerdo bien, profe. No sé si estoy bien. A lo mejor la ley de Antoine. Bueno, la ecuación de Antoine, no. La ecuación de Antoine. Órale, la ecuación de Antoine. Muy bien. Se ve que vienes preparado, ¿eh? La ecuación de Antoine.
Oye, José Marcos, ¿qué ecuaciones usas para estudiar los gases reales? Las... Ah, no, esos son los gases ideales. Ay, los reales. Déjeme acuerdo, profe. Es que si no me acuerdo bien. Ok. Bueno, acuérdate y ya me dices, ¿vale? Sí, profe, déjeme acuerdo. Sí, acuérdate. Bueno, a ver, le voy a decir a Carol Jiménez. No, perdón, Carol Jiménez. Carol Yasmín. Carol Yasmín, ¿dónde estás? Aquí. A ver, Carol, ¿por qué esa voz tan tenue? Ay, es que creo que está muy lejos mi computadora. Ajá, ¿Sí? ¿Ya me escucha? ya un poco más. A ver, Carol. Bueno, no te voy a hacer una pregunta tan difícil como la que le hice a José Marcos. Está ahí con su birrete y su traje de graduación. No le voy a hacer tan difícil. Algo más ya me fácil. acordé, profe. A ver, Marcos, dime. Bueno, según yo que me acuerdo, una es la de Van der Waals, ¿no? La ecuación de Van der Waals. Sí. Para los gases reales. Ajá. Es la que me acordé ahorita. Ok. Bueno. Muy bien, José Marcos. Salvaste. Entonces sigo con Carol. A ver, Carol. Había un diagrama de fases de potencial químico contra temperatura, ¿no? Lo vamos a ver, pero nada más es como un recordatorio para que la ardilla empiece a correr, ¿no? Oye, Carol, entonces, estaba este diagrama de fases de potencial químico contra temperatura. ¿Sí lo recuerdas o no lo recuerdas? No lo recuerdo. ¿Lo recuerdas? ¿Te acuerdas del diagrama de fases del agua? Sí. ¿De qué partes constituían al diagrama de fases del agua? El punto triple. Ajá. También, bueno, estaba la parte donde ya se consideraba un fluido supercrítico. Tenía en el eje de las X la presión. ¿Sí? El eje de las X, la presión. Ajá. A ver, espérame. El eje de las X, la presión. Ok. Ajá. ¿Y luego? Temperatura. Ajá. Y pues se podían encontrar distintas curvas que indicaban los diferentes estados del agua. Ajá. Así es. ¿Qué estados tiene el agua, Carol? Líquido, sólido y gaseoso. Ok. ¿Sabes si el agua tiene más de esos tres estados? Bueno, sí debería, porque hasta donde tengo entendido ya se consideran más estados de la materia. Ah. No, okay. No los conozco como que a profundidad. ¿Cómo qué estado? A ver, nomás mi uno. El plasma. Plasma. Ok. Bueno. Ok. Bueno, no te preocupes, Carol, no hay problema. A ver, Carol. Nada más otra última pregunta. ¿Conoces el diagrama completo de fases del agua? Bueno, no entiendo a qué se refiere con completo.
O sea, ya considerando las curvas de equilibrio. Sí, las curvas de equilibrio y otras fases. No. ¿No? Bueno, no hay problema. Bueno, a ver, Carol, vamos con el siguiente. Lisbeth Andrade Peralta. Sí, profe, aquí estoy. A ver, Lisbeth. Esas líneas de equilibrio que mencionaba Carol, de manera muy atenta, ¿no? Decía Carol, líneas de equilibrio. ¿Cuáles son las líneas de equilibrio, Lisbeth? No sé si se refiere como a las líneas a la línea de fusión, de ebullición y de sublimación. A ver, va de nuevo, Lisbeth, ¿no te escuché bien? No te escuché bien. Que no sé si se refiere a la línea de fusión, de ebullición o de sublimación. Bueno, no te preocupes. A ver, Lisbeth, voy con Mariana Guzmán Bonilla. A ver, Mariana Guzmán. Mariana Guzmán, ¿con qué ecuación tú puedes construir las líneas de equilibrio de las que hablaba Carol? Bueno, primero las de equilibrio sí son las que forman como una Y, ¿no? Ajá, sí. Con la de Gibbs. Con la de Gibbs. Ok. O sea, con la ecuación de Gibbs. Sí. Ok, perfecto. Muy bien, Mariana. Mariana Guzmán Bonilla. Mariana Moreno González, ¿dónde estás? Mande, profe. A ver, Mariana. Tu tocaya, Mariana Guzmán, hablaba de la ecuación de Gibbs. Y cuando habla de la ecuación de Gibbs, se me viene a la mente la absorción de Gibbs, ¿no? La absorción de Gibbs. ¿Tú recuerdas la absorción de Gibbs? No, no la recuerdo. ¿No recuerdas? Ok, no te preocupes, Mariana. Voy con Marta Patricia Valdés, prima de Fernanda Valdés. No. A ver, Marta Patricia. ¿Qué pasó, profe? ¿Sí te acuerdas de la absorción de Gibbs o no? ¿De la ecuación? De la absorción de Gibbs. Pues tiene que ver con pues una sí, una interfaz entre dos estados, por ejemplo, líquido-gas o líquido-líquido y así. Ok, Marta. Muy cerca, ¿eh? Muy bien. Muy cerca, Martita. Gracias. Entonces, Martita me ha dicho esto de una relación entre líquido, sólido, vapor, etc. Melanie López Castrejón. Sí, profe. Eso es todo. A ver, Melanie, ¿qué es una fase condensada? No sé. No recuerdo. Ok. Pero según yo, la absorción de Gibbs tiene que ver con la tensión superficial, ¿no? Bueno, ya, aquí.
Bueno, muy bien. A ver, Melanie, perfecto. La tensión superficial. Ya vamos a hablar de otros términos más sofisticados. Eso lo viste el semestre pasado, ¿no? Sí, en laboratorio. Claro. Muy bien, Melanie. ¿Qué es la tensión superficial? El concepto bien no lo sé, pero así una forma fácil de decirlo es cuando, por ejemplo, está el mosquito en el agua y sus partículas impiden que se rompa esa capa. Ajá. Ok, Melanie. Bueno, me parece interesante tu ejemplificación. Muchas gracias, Melanie. Y Melanie está en la parada del camión. Güero, ¿dónde estás, güero? ¿Qué pasó, profe? Oye, güero. ¿Ya me va a preguntar algo? Sí, no, te voy a felicitar. Lo escucho. No sé si... A ver, Daniel. Algo fácil. Algo fácil. A ver, algo fácil. Ya lo dijo Daniel, ¿eh? Algo fácil. Daniel. Por nuestra amistad, profe. Sí, por nuestra amistad. Por esos años viejos que nos conocemos, ¿no? No manches, Daniel, te conozco desde el primer semestre. No, a mí no es, profe, me confunde con Pasarán. A ti te di cálculo, ¿no? ¿No te di cálculo? No, a mí no me dio. A mí no me ha dado ninguna materia. ¿Y entonces por qué luego te ven todos los salones conmigo? ¿Qué pasó? Yo no soy eso. Bueno. Oye. Me anda siguiendo aquí el güero, ¿eh? A ver tú, Daniel. Una sustancia con mayor o menor potencial químico, ¿cuál de ellas es la que se congela primero o cuál es la que cambia de fase? ¿O de cuál a cuál? Una sustancia con mayor potencial químico o la que tiene menor potencial químico, ¿hacia dónde va la dirección de cambio de fase? Déjenme lo analizo. La de mayor potencial es la que va a cambiar de fase. Ajá. A ver, entonces, de menor potencial, vamos a mayor potencial y de ahí cambia la fase. ¿Entiendo? ¿Así? Sí, o sea, a mayor potencial es el cambio de fase. Pues entre menor potencial químico va a haber, es más difícil que haya un cambio de fase, ¿no? Sí, ¿Sí esa era su pregunta? Sí, Daniel, así era. Cuando en ese salón me diga güero, aquí me estoy refiriendo al Daniel Moreno, ¿eh? No a Anthony, sino a este güero de acá. A ver. Nadia Paula ya participó, ¿verdad? Ya. Nicole Ortiz, ¿dónde estás? Mande. Nicole Ortiz, sálvame, por favor. ¿No me escucha? Sí, que me salves. Es que, ¿qué preguntó? No me acuerdo, la verdad. Ya ni siquiera le he preguntado a Nicole y dice, no, ya no me acuerdo, profe. Ah, pensé que lo mismo que a Daniel, no sé. No, que me salves, te digo. Oye, a ver, Nicole, te voy a preguntar. Dime 2 temperaturas que indiquen cambio de fase. Dos temperaturas que indiquen cambio de fase.
Ay, la verdad no me acuerdo. No te preocupes, Nicole, no hay problema. Debe ser A ver, 100 y 0, ¿no? a ver, otra vez, ¿cómo? Puede ser 100 y 0 Ok, 100 y 0. para el agua. Ya. Sí, Araceli. Bueno, aquí Araceli pues ya está dando los valores, ¿no? Me agrada lo que dice Araceli. ¿Cómo le llamaríamos esas temperaturas, Pablo Emilio? Sí, perdón, profe. ¿Las temperaturas de cambio de fase? Ajá. No, la verdad no sé, temperaturas de cambio de fase. ¿No se puede decir así también? No. Entonces no sé. Ok. De Pablo Emilio. ¿No será inicial y final? ¿No es calor específico, profe, o algo de No, calor? temperatura de fusión. Aquí está. Temperatura de fusión, es una. ¿Y otra? La de evaporación. De condensación. Ebullición. La de condensación es la misma que la de fusión. No, perdón, la de evaporación es la misma. De ebullición, profe. A ver. Sí. Ebullición, condensación. Esas. Ojo que la temperatura de congelamiento es la misma que la temperatura de fusión, nada más que en sentido inverso. En cuanto al calor se refiere, ¿no? La temperatura de condensación es la misma que la temperatura de ebullición. Entonces, ahí nada más recordemos esas dos temperaturas como referencia cuando hablamos de cambios de fase. Ahora, otra pregunta. Bueno, Pamela Telles Espinosa ya participó aquí con lo de su, dijo la temperatura ¿de qué? De ebullición dijiste, creo que Telles, ¿no? Ajá, de fusión, profe. De fusión dijo Telles. Ajá. Bueno, Ajá. A ver, preguntas para la misma Telles. A ver, Telles, otra pregunta. Tengo ganas como de estar preguntando mucho. Telles, ¿la evaporación tiene un delta H negativo o un delta H positivo? La evaporación. ¿Negativo? Negativo. Muy bien. Ok, Telles. A ver, Paola López Trejo. La condensación tiene un delta H de evaporación, ¿positivo o negativo? Positivo. Ajá. Positivo. Ok. Rodrigo Zavala. Sí, profe. ¿La fusión tiene un delta H positivo o un delta H negativo? La fusión. Positivo, profe, porque está absorbiendo energía para cambiar de fase. Por lo tanto, siempre va a ser positivo. Lo que me dijo Telles y lo que dijo Paola López está al revés, ¿eh? Ok. Talavera, Hernández, Erika. Sí, profe, dígame. A ver, Talavera. Dime una característica del modelo de absorción de Langmuir. No recuerdo, profe, pero ahorita busco una. Ok, no te preocupes, Talavera. O sea, bueno, búscala, pero bueno, si no sabes en este momento, déjame, le pregunto a Valeria Hernández Zavala. Hernández Zavala. No, profe, tampoco sé. No te preocupes, Zavala. Perdón. No.
¿Han visto los memes del gato sad? Profe, ¿Cuál de todos? profe, ¿el Dime. del Agmoir es el que es lineal? Pues todos son lineales, dependiendo de... O bueno, del que modelo tiene un que tengas. comportamiento lineal, la absorción. Puedes linealizarlo, puedes linealizarlo. Puedes linealizarlo. Y puedes. Bueno. Profe, tengo una. Dime. Que no hay transiciones de fase en el de Langmuir. No hay transiciones de fase. Bueno. Si tiene temperatura constante. Bueno. Efectivamente, ¿no? Temperatura constante. Tú haces un modelo a temperatura constante. Eso es una condición relevante cuando haces una isoterma, ¿no? Quiero entender que lo que me dice Pablo Emilio va relacionado con eso, que no hay un cambio de fase. Que se me hace, no sé quién, a Pablo Emilio, quién le habrá dicho eso, pero pues trato de entender de que lo que dice Pablo Emilio tiene relación con lo que dice Araceli, bajo el hecho de que no hay un cambio de temperatura, sino que se mantiene constante, ¿no? Ya por último, ya para que me dé un balazo y termine de morirme aquí, le voy a preguntar a... ¿Quién le pregunto? A Juan Ramón. A ver, Juan Ramón, ¿dónde estás? Aquí, profesor. Oye, ¿cómo se calcula cuál es el trabajo en un proceso isocórico, Ramón? No me acuerdo, profe. Bueno, ni modo. No se acuerda tampoco Juan Ramón. Entonces. Es 0, ¿no? Es 0. Órale, Feliciano. Me estás dando la batalla. Muy bien. Vamos a tener que ver fisicoquímica 1, 2, 3, 4, 5 y fisicoquímica de materiales peligrosos. Bueno. Bueno, ¿por dónde vamos a empezar? En fin, vamos a volver a lo que estábamos explicando. Recordemos, la delta U, la delta H, la energía interna, la entalpía, que eran propiedades de estado y de las cuales podíamos calcular diferencias, a diferencia de lo que sucedía con las propiedades de trayectoria, que como dijo Alfredo Joshua Martínez, Alfredo Joshua, nos comentaba que el calor y el trabajo eran propiedades de trayectoria y solamente aparecían en las fronteras del sistema. Ahora, ¿por qué recalco esto? Porque un incendio es eso, se libera calor. A ver, Jesús Emilio, ya para... Mira, Jesús Emilio, si me respondes bien, terminamos la clase, Jesús Emilio. Sí, no tengo mucha esperanza. No, eso. Vamos, échale. A ver, vamos. Échenle porras a Jesús Emilio. No. Emilio. Sí se puede. Sí se puede. Ay, Jesús. Te voy a extrañar en el laboratorio, Araceli. Ya vámonos. Vámonos. Jesús Emilio, dime las 3 formas de transferencia de calor.
sería radiación, convección, confusión, ¿Confusión? conducción, ¿Combustión? conducción. 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 Hola, Jesús Emiliano. Cuídense mucho, pórtense bien. Nos vemos el viernes.